para que de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Todos. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pueden tomar asiento. Y nuevamente Pablo en el versículo 6 continúa lo que él ya desde el versículo 1 al versículo 5 él ha estado diciendo. Y a propósito, estamos viendo versículo tras versículo de manera expositiva el libro, esta carta a los Corintios, 2 de Corintios, por si alguien no lo sabía. Entonces, aquí está Pablo y él ha explicado de cómo Dios le ha revelado de una manera sobrenatural qué es el tercer cielo que hay en el paraíso. Y él regresa con esta visión o revelación que Dios le ha dado solamente a él, para que él siga adelante y recuerde que vale la pena servir al Señor. Y entonces Pablo no estaba tratando de elevarse delante de los ojos de ellos, y más en aquellos acusadores que lo estaban menospreciando su apostolado, la verdad, estaban diciéndole: ¿tú quién eres? Pero Pablo no estaba tratando de elevarse. Él fue forzado tan solo a defenderse de los que estaban dudando y de los que estaban menospreciándolo. Esa fue la razón por la que él trajo a la luz de lo que Dios le había revelado, como dice en el versículo 2, hace 14 años. En el versículo 6 él añade: no sería yo un insensato si buscara gloriarme de la revelación de parte de Dios a mi persona. Vamos a leerlo otra vez. Sin embargo, versículo 6: si quisiera gloriarme, no sería insensato. ¿Quién es una persona insensata? Una persona insensata es alguien que muestra imprudencia o inmadurez en sus actos. Un insensato es aquella persona que no entiende razón, pero también es una persona que se gloría sin bases para gloriarse. Y Pablo dice: no sería yo insensato, versículo 6, si quisiera gloriarme. Ahora, en ocasiones hemos nosotros, yo creo, escuchado, tenido amigos o amigas cuando éramos pequeños que siempre exageraban en sus historias. Pablo, lo que él había visto era algo que había sido cierto en su vida. Aquella persona que se gloria sin bases de qué gloriarse es aquel que miente de lo que es, de lo que tiene o de lo que ha hecho o de lo que ha visto. Pablo había visto y era algo que le había sucedido en su persona. Pero creo que todos nosotros hemos escuchado a los dos niños que están peleando porque uno dice: mi papá el día de ayer se acaba de comprar un Golf. Y el otro niño dice: no, mi papá
se compró un Audi y al otro niño no le gusta y le dice, pero ¿sabes qué? La siguiente semana, ¿qué va a tener? Va a comprarse un Ferrari. Y entonces el otro niño le dice, no, pero mi papá tiene un helicóptero. Y el otro, no, pues mi papá tiene un jet. Y el otro le termina diciendo, pues mi papá es el presidente de Estados Unidos. Y así se van. Y nos tratamos de jactar muchas veces de lo que no somos, de lo que no tenemos, de lo que ni siquiera, ¿verdad? De lo que ni siquiera hemos visto. Pablo no estaba tratando de exaltarse, sino simplemente Pablo dice, no sería insensato si me quisiera yo gloriar de lo que he visto. Versículo 6, porque diría la verdad, pero lo dejo. No lo voy a hacer para que nadie piense de mí más. Una de las cosas que siempre debemos de recordar es cuidar de tratar de nosotros ser más que otros. Es más, debemos siempre recordar que nosotros no somos más que nadie. Y el diablo frecuentemente me quiere decir, mira, no te dejes. Mira que él te hizo esto, tú mereces más. Tú mereces que te respeten. Y sí, no estoy diciendo que no merecemos respeto, que no merecemos que se haga justicia, pero el diablo siempre me quiere hacer ver más que alguien que tiene menos que yo, que es menos que yo, y entonces me glorío. ¿Y cuántas veces debemos nosotros de recordar, yo no soy mejor que nadie más? Es algo que personalmente creo que casi todos los días tengo que recordarme a mí mismo. Porque veo a alguien y digo, por ejemplo, aquí en la 11 Sur, cuando uno va así de subidita, el carrito que Dios nos ha dado es un carro de 8 cilindros y gasta mucha gasolina, pero sube bien las subidas. Y de repente ahí está un bochito, ¿verdad? Y digo, ahorita le voy a demostrar. Y le piso y sube. Y el bochito, ¿verdad? Pobre bochito. Y tengo que recordar, yo no soy mejor que ese bochito. Yo no soy mejor que esa persona. Yo no soy mejor que aquella persona que quizás tiene alguna debilidad o tiene los ojos redondos y no tan preciosos como los míos. Y entonces tengo que decirme a mí mismo, yo no soy mejor que nadie. Aunque tenga estos bellos ojos chinitos o coreanitos, aunque verdad este hermoso cabello casi como el del pastor Kevin Wynn y muchas otras cosas, Dios siempre de alguna manera nos mantiene, y ahorita lo vamos a ver, nos mantiene humildes. Y eso es donde Dios me quiere, que me mantenga humilde, que no piense de mí más. Pero aquí hay algo interesante, porque dice acá en el versículo 6, de lo que en mí, ¿qué dice? Ve u oye. De lo que en mí ve u oye. ¿Por qué? Porque lo que nosotros pensamos de alguien más se basa en dos factores: lo que vemos de esa persona y lo que oímos de esa persona. Lo que tú hablas de alguien puede influir tu estimación de esa persona. Pablo dice, no quiero que alguien piense de mí más de lo que en mí, ¿qué? Ve u oye de mí. Lo que la gente ve en mí es importante. Lo que la gente oye de mí es importante. Lo que tú platicas de alguien más es importante. En este caso, quizás la iglesia que estaba en Corinto, cuando él llegaba y visitaba, ellos veían su carácter, ellos veían su persona, qué tipo de persona era Pablo, lo veían personalmente. Pero cuando Pablo no estaba ahí y alguien más traía
noticias de Pablo, y vamos a suponer que alguien decía, ¿saben qué? Yo vi a Pablo allá en Éfeso, que es un flojo. Ahora ya no lo pueden ver, ahora solamente pueden escuchar de alguien más cómo es la vida de Pablo. Y entonces esa persona que está comentando de Pablo cómo es de mucha influencia. Y sabes, tú influyes mucho en la estimación de cómo la gente puede ver a esa persona de la cual tú estás hablando. Yo pudiera estar hablando de alguien y decir, ese hermano es un flojo, ese hermano es un bueno para nada, ese hermano, y puedo decir un montón de cosas malas. Y al final, esta persona, ¿qué va a pensar de esa otra persona a la cual yo estaba hablando? ¿Mejor o peor? Peor. ¿Y a eso cómo se le llama? Chisme. Cuando nosotros estamos hablando mal de otra persona, eso es chisme. Eso es hasta en cierto punto puede ser hasta difamación. Dice la Biblia que no debería de haber en nosotros levantar falsos. 6 cosas abomina Jehová y aún 7, ¿verdad? Abomina su alma. ¿Y cuál es esa séptima? Aquella persona que habla mal de alguien más levantando falsos. Entonces Pablo dice, yo no quiero que ustedes piensen más de mí de lo que ustedes ven u oyen de mí. Nunca hables mal de alguien más. Lo que tú hablas o dices de una persona puede traer 3 cosas. Puede traer o una mejor estima de esa persona, o puede simplemente dejar igual de pensar de esa persona igual, o al final aquella persona puede pensar ahora peor de esa persona. Cuando nosotros hablamos de otra persona, la estimación de esa persona puede ser mejor, igual o menor. Pero cuando es menor, es cuando el diablo me está usando a mí para decir cosas malas de esa persona. ¿Y sabes por qué a veces lo hacemos? Por envidia. ¿Sabes por qué a veces lo hacemos? Por vernos mejor. ¿Sabes por qué a veces lo hacemos? Porque nos cae gordo o gorda esa persona. ¿Sabes por qué? No es porque decimos, yo estimo mucho a esa persona, pero es un ladrón y esto. No, porque queremos nosotros que esa persona se vea mal. Y si hay algo que del otro lado de la moneda nos gusta escuchar, nos gusta el chisme, ¿sí o no? Nos gusta escuchar, ¿sabes qué? Te iba a decir algo, pero no, mejor no te digo. No, está bien, dime. No, mejor no te digo. No, mira, no se lo cuento a nadie. Está siendo participante de escuchar chisme. Está siendo participante. Ahora, en el trabajo, si tú estás en un trabajo y ves a alguien que no está trabajando bien o no le está echando ganas, quizás se la pasa ahí en el celular todo el día, quizás siempre está llegando tarde, quizás está robando, quizás no está haciendo bien su trabajo, puedes ir con alguien más en superioridad y decirle, ¿sabe qué? No es para verte bien. No le digas, ¿sabe qué? Córralo y a mí deme ese puesto. Entonces ahí está mal. Pero si tú vas a un compañero y vas y le dices qué tan mal es ese otro compañero, estás actuando mal. Y ese otro compañero, al estarte escuchando, está actuando mal. El chisme está mal por los dos lados, el que lo dice y el que lo escucha. Para mí es más fácil cerrar mi boca cuando estoy a punto de decir un chisme o menospreciar o hablar mal de alguien.
Pero qué tan difícil es cuando alguien está hablando y está hablando mal de otra persona, de decirle, ¿sabes qué? Mejor, si vas a decir algo malo de esa persona, mejor no lo digas. O si vas a decir algo malo de esa persona, mejor vamos a traer a esa persona y me lo dices enfrente de su cara. Es difícil. Es difícil. Y actuamos mal cuando estamos escuchando ese chisme. Hay algunos que no les gustó, pero bueno, vamos a seguir adelante. Proverbios capítulo 16, versículo 28. Dije que íbamos a ir adelante, pero nos vamos a detener otro poquito más ahí. Proverbios 16, 28 dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. No busques hacerte más que los demás. Versículo 7. Vamos a regresar a 2 Corintios 12, 7. 2 Corintios 12, 7. Ya los lleva hasta Proverbios, pero no se pierdan, porque estamos viendo de manera expositiva, versículo tras versículo. 2 Corintios capítulo 12, ahora en el versículo 7 dice, dejen nada más ver algo aquí. Sí, versículo 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, ¿cómo? Desmedidamente. ¿Cómo eran estas revelaciones? Dice ahí, dice la grandeza. De tal manera que la revelación que Dios le había dado a Pablo no era algo pequeño, sino era algo increíble en la vida de Pablo. Y entonces Pablo confiesa y dice: para que no me tuviera que exaltar desmedidamente, me fue dado un aguijón. Esta palabra aguijón, la palabra aguijón se repite en la Biblia 6 veces, pero esta en específico es en el griego, solamente es la única vez que se menciona. Y esta palabra aguijón es la palabra skolops o skolops, y quiere decir espina en la carne, una espina. Y Pablo dice: y para que no me exaltase sobremanera desmedidamente, me fue dada una espina ahí en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetea. ¿A cuántos de ustedes les gustan que imagínate, cada mañana que te levantas te dan una cachetada? Levántate. Ok. Y al siguiente día, levántate. Y yo diría: me voy de esta casa. Hace años, no le digan, no creo que me está viendo, pero hace años, allá en Iguala Guerrero, solemos tomar una siesta a las 3 de la tarde. Todos los negocios en Iguala, la mayoría cierran de 2 a 4. ¿Alguien ha ido a Iguala? Y wow, Iguala es caliente. Y de 2 a 4 la mayoría de los negocios cierran. De 2 a 3 es para comer, de 3 a 4 es para dormir. Y yo, siguiendo esta, ¿cómo se le podría llamar? Costumbre, exacto, esta costumbre. Yo estaba dormido ahí, cerca de las escaleras. Siempre buscamos el lugar más fresco de la casa, que era imposible, ¿verdad? A menos que fuera abajo del lavadero, allá en el patio, y que estuviera cayendo el agua. Pero yo estaba ahí bien dormidito, y llega alguien, no les quiero decir quién, mamá de Isho, pero llega alguien y me despierta con un cinturonazo. Yo dije, bueno, estaba soñando y al principio dije: ay, este sueño como que, wow, fue intenso. Y de repente siento el siguiente y digo: wow, creo que no es un sueño. Ya desperté y dije, y ya venía el tercero, pero por mi rapidez pude esquivar a la persona que estaba tratando de martirizarme. Y entonces ya nunca supe qué pasó. Al verme, mi mamá dijo: pero eres un angelito, ¿cómo estoy haciendo eso? Ya se disculpó, me pidió perdón. Entonces
Pero no me gustaría ser despertado ahí con una bofetada o recibir una. No sé si he recibido una. ¿Alguien ha recibido una bofetada? Algunos, ¿verdad? Se las merecían a lo mejor. Ok, muy bien. ¿Y vieron cómo los hombres, la mayoría de los hombres, y la mayoría de ellos casados, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Y tú, David? Bueno, mejor ni te pregunto. Y entonces dice Pablo, tengo un mensajero que me abofetee para que no me enaltezca. Y otra vez dice acá, sobremanera. La palabra sobremanera al final y la palabra desmedidamente son las mismas palabras griegas y significan eso, desmedidamente, sobremanera. Pablo dice, Dios no quería, después de yo haber recibido esa revelación, que yo me exaltase, me gloriase, me jactara de manera desmedida. Y creo que muchas veces Dios nos da a cada uno de nosotros ese aguijón, nos pone en nuestro lugar. Vamos así, decimos, quizás el inteligente dice, soy tan inteligente. El rico dice, soy tan rico. El importante, soy tan importante. El que tiene algo, una empresa, algo grande, encontró algo que él dice, wow, ve qué tan poderoso soy. ¿Qué hizo Dios con Nabucodonosor? Inmediatamente lo puso en su lugar. Y Dios nos pone a cada uno de nosotros en nuestro lugar. Y eso era lo que Dios estaba haciendo con Pablo. Pablo había esta grandeza de las revelaciones, lo pudieron a él sacado del ministerio, pero Dios le dijo, tranquilo, ¿sabes qué? Voy a mandarte una espina ahí, que cada vez que la sientas, que cada vez que llegue esa bofetada, recuerdes que eres humano, recuerdes que me debes de seguir sirviendo, que no porque yo te haya traído aquí al cielo, tú te debes de creer muy, sino que debes de, tranquilo, regresa a la tierra. Regresa a la tierra. Algunos de nosotros tenemos aguijones. ¿Cuál es tu aguijón? Pastor, mi suegra. No me vas a decir que tu suegra o que tu esposa. ¿Quién es tu aguijón? En la iglesia Dios me ha puesto 2 o 3 aguijones por ahí, ¿verdad? Que cuando los veo, que cuando pienso, ay Señor, ¿por qué, Señor? Y son unos aguijones. Pero realmente dice ahí, no dijo en el ministerio, ¿verdad? Dijo en su carne, en su carne. Algunos piensan que ese aguijón fue una enfermedad que visiblemente otros podían decir, wow, Pablo, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? Otros dicen que quizás fue su ceguera, que no podía él ver bien. Vean conmigo lo que dice ahí, vean lo que dice ahí. Lo estoy buscando. Ok, ahorita lo encontramos. Pero Pablo dice, he pedido 3 veces. Vean el versículo 7 y ahorita nos vamos en el versículo 8. Dice en el versículo 7 dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Un aguijón en nuestra carne. Ese aguijón es algo que nos pone en nuestro lugar. Ese aguijón es algo que me humilla. Y Dios quizás me da habilidades
pero quizás también me da ciertas debilidades. Sansón tenía toda la fuerza, pero Sansón tenía a Dalila. David tenía todo el oro. Él había reunido todo este oro y por su oro quizás él pudo haber dicho: wow, miren todo el oro que yo tengo. Pero cuando llegó el momento de construir un templo para Dios, Dios dijo: ¿sabes qué? Tú no, lo va a hacer tu hijo, porque hay sangre en tus manos. Ha habido guerra y tu hijo va a ser quien va a construir ese templo. De tal manera que pudiéramos nosotros tener algo. Quizás el inteligente es bien inteligente, pero es bien feo, y Dios lo pone en su lugar. Y a lo mejor la bonita es bien bonita, pero es bien tonta. No sabemos. Dios sabe cómo ponernos en nuestro lugar. ¿Para qué? Para que no nos exaltemos de manera desmedida. Dios no quiere que nos veamos más que nadie más, que nos exaltemos. Pero recuerda que Él no tienta a nadie. No le eches la culpa a Dios y digas: Él me mandó un aguijón para que yo pecara. No se trata de eso. El aguijón que tenía Pablo no era un anzuelo para llevarlo a pecar, sino era un aguijón en su carne para llevarlo a postrarse en oración. De tal manera que si tú tienes algo en tu vida que te debilita, pero para hacer el mal y apartarte de las cosas de Dios, no es el aguijón del que está hablando Pablo, sino simplemente es una tentación que te está arrojando el diablo para que tú caigas y seas arrastrado. Pero cuando es un aguijón, lo que tú vas a hacer, vas a ir en oración, vas a buscar a Dios, vas a decir: Señor, y como dice Pablo en el versículo 10, me gozo. Vas a decir: Señor, gracias por esto. ¿Por qué causa me estás mandando esto? ¿Cuál es la razón? Y Señor, si es posible, quítalo de mí. Y Pablo dice ahí, pidió. Ahora sí vamos a ver el siguiente versículo. Dice el versículo 8: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que ¿qué? Que lo quite de mí. Que lo quite de mí. Entonces Pablo ora 3 veces. Y esto no quiere decir que se detiene 5 segundos y ora: Señor, quita este de mí. Ay, ahí está, Señor, otra vez. Y Señor, otra vez. No, vamos a ver lo que dice Mateo 26:44. Mateo 26:44. Dice: y dejándolos, hablando acerca del Señor Jesús, se fue de nuevo y oró. ¿Por qué? Por tercera vez, diciendo las mismas palabras. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Jesús, en medio, unos días, unas horas antes de ser entregado, fue al jardín de Getsemaní, al huerto del Getsemaní, para orar. Y mientras él estaba orando, él estaba sudando hasta gotas de sangre. Y era tanta su angustia, dice la Biblia. Y podemos ver que Jesús fue olvidado por su Padre. Dios Padre en ese momento le está dando la espalda. Jesús después dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en esos momentos de aflicción, de angustia, era algo que lo estaba sobrellevando a él más de lo que él podía. Y dice la Biblia que él dice: Señor Padre, que pase de mí esta copa. Si es posible que pase de mí, yo no la quiero tomar. Yo no quiero pasar por este sufrimiento. Yo no quiero.
eso me has enviado. Pero ya estaba a punto de pasar y él está diciendo, yo no quiero pasar. Imagínate cuántas veces Jesús dijo, yo fui para esto enviado, y les dijo a sus discípulos, seré entregado y he sido enviado a este mundo para dar mi vida. Pero horas antes él está clamando y está diciendo, Padre, que pase de mí. En otras palabras, no quiero yo pasar por este sufrimiento. Y no solamente el sufrimiento de la cruz, el sufrimiento de, como dice allá en Isaías, los pecados de todos nosotros puesto sobre él. Tus pecados fueron puestos sobre él, mis pecados fueron puestos sobre él. Cuando nos enteramos de los pecados de alguien más, es un dolor muy grande. Como padres, cuando nos enteramos de los pecados de nuestros hijos, de quizás alguno, ¿verdad?, golpeó a alguien o hizo algo, y viene la noticia y llega esa noticia y es una carga muy, muy dura muchas veces, y en otras decimos, se lo merecía. Pero la mayoría de las veces son cargas. Y esos pecados de nuestros hijos, cuando llegan a nuestros oídos, son difíciles. Pero imagínate los pecados tuyos, míos, sobre Jesús, y Jesús sintiendo toda esta presión sobre él, diciendo, Señor, por favor, no. Y ora una hora y regresa, y Dios dice, tienes que padecer. Regresa otra hora, vuelve a orar y regresa, y Dios dice, tienes que padecer. Va otra vez más, es fortalecido, pero vuelve a orar. ¿Y cuántas veces oró? 3 veces. Entonces Pablo no es que haya dicho, bueno, ya pedí una vez y 2, 3. No, yo creo que para Pablo fue algo muy, muy especial, algo sagrado. El número 3 es y era algo muy especial para los judíos. ¿Cuántas veces Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y el 3 era algo significativo para los judíos. No quiere decir esto que si tú tienes un aguijón en tu carne, que solamente pidas 3 veces y ya. Pero creo que debemos de pedir tan seriamente para saber si es que Dios quiere que yo tenga este aguijón. Y para Pablo, Dios quería que él tuviera este aguijón, esta bofetada, lo que él estaba pasando. Y entonces cuando él ora 3 veces, a la tercera vez Jesús le dice, hey, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y para esto, para Pablo, ¿qué habrá sido en su vida? Él no dijo, Señor, no me quieres y me salgo de mí. No, para Pablo dijo, wow, esto quiere decir que mientras yo estoy pasando este sufrimiento, este dolor, este aguijón, Dios está ahí para ayudarme en cada momento. De tal manera, hermano, hermana, que cuando tú estás pasando por algo difícil, y quizás es ese aguijón, quizás es eso que Dios ha puesto en tu vida para que tú no te exaltes sobremanera, no para que vayas y peques más, sino para que te acerques más al Señor y tú le pides, Señor, ya no puedo más, quítalo de mí, ese aguijón me duele mucho. Quizás Dios dice, hey, bástate mi gracia, le dice Dios. Ya encontré aquí el versículo que quería leer, Gálatas 6:11, Gálatas 6:11. El otro, no sé qué hice con el otro versículo, en donde es en Gálatas capítulo 4, algo así, en donde está explicando ahí a la iglesia de Galacia que los hermanos han visto su estado de Pablo en esa enfermedad, y aún así Pablo sirvió hasta cierto tiempo ahí en Gálatas. Pero Gálatas 6:11 dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. De tal manera que
simplemente pudiéramos suponer, no sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Pablo quizás era una enfermedad que estaba él sufriendo, reumas, algo, quizás no podía caminar bien, quizás algo que no lo dejaba y que era visible a los otros hermanos, de acuerdo a Gálatas, creo capítulo 4, pero de acuerdo a Gálatas capítulo 6, también nos habla de que él no puede ver muy bien porque las letras que él tiene que escribir son grandes. Sea lo que sea, esto es lo que sí sabemos, que era tal esa aflicción que él oró intensamente 3 veces. Sabemos, número 2, que Dios le dio ese aguijón después de la revelación, esa grande revelación que él vio en el paraíso. Y número 3, sabemos que Pablo escucha estas palabras de parte de Jesús diciéndole: bástate mi gracia. Y como que dijo: ahora entiendo que Dios lo ha puesto en mi vida y lo debo de aceptar, pero en mi sufrimiento y en esa agonía y en ese aguijón, Dios me va a ayudar. Versículo 8, regresando a 2 Corintios 12:8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Versículo 9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder, y está escrito en rojo, hablándonos de que, ¿sabes qué? Jesús tiene poder. Dios tiene poder, Jesús tiene poder. Y creo que cuando aprendemos a tener esa relación más cercana con Jesús, es cuando podemos ver más su poder. ¿Cómo se pudo Pablo acercar más a Jesús? Bueno, se acercó cuando oró 3 veces. ¿Cuántos se acuerdan cuando les dio COVID? ¿Sí se acuerdan? Yo recuerdo cuando a mí no me dio COVID, y me voy a exaltar sobremanera, soy invencible. Ahorita me da, ¿verdad? Pero recuerdo que cuando en diciembre del 2020 a mi esposa y a 3 o 4 de mis hijos les dio COVID, a Jafet, Raquel, Sara. ¿A quién no le dio? A Ashley y a Hannah no le dio. A Ashley y a Hannah. Pero todos tenían COVID y no sabíamos la intensidad. En esos tiempos ni sabíamos qué onda. Amén. Y entonces recuerdo estar orando de manera angustiada. ¿Cuántos se acuerdan de estar orando de manera angustiada? Y oraba y yo no puedo, cuando oro de manera no angustiada, me puedo poner de rodillas. Cuando estoy orando de manera angustiada, ando caminando y orando. Y creo que hice un surco ahí en el lugar, en la casa. Y fui cientos de veces caminando y orando y rogando y pidiendo al Señor. Y verdad, y de repente me enteraba de que otros hermanos tenían COVID y unos de ellos aguijones en mi carne. Y decía: Señor, si te los quieres llevar a ellos, llévatelos. Pero a estos no, a mis hijos no te los lleves. Lloraba: Señor, por favor, a mis hijos no te los lleves. Y en esos momentos es cuando uno se acerca más a Dios. De tal manera que es cuando esa relación con Jesús se fortalece a través de ese aguijón que te hace que te acerques más a Jesús. Y entonces cuando te acercas más a Jesús es cuando Jesús te dice: hey, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré, pero no en esa grande relación, pero me voy a gloriar en ¿qué? En mis debilidades. ¿Suena convincente, que tiene lógica? No. La lógica de este mundo es: si tienes mucho dinero, gloríate. Si eres muy hermoso, guapo, bonito,
gloríate, jáctate. Si tienes poder y fama y entonces gloríate. Si tienes esto y aquello y dinero y carros y mansiones, gloríate. Pero la Biblia, ¿qué dice? Si tienes debilidades, ahí gózate en eso. Versículo siguiente dice: por lo cual, por amor a Cristo, que dice, me gozo. Subraya esa palabra si no la tienes subrayada, porque en mi Biblia la tengo subrayada. Me gozo. ¿En qué? Número 1, debilidades. Número 2, afrentas. ¿Qué es una afrenta? Cuando alguien me echa tierra, me desprecia. Cuando alguien, hay otra palabra, alguien tiene esa palabra telepáticamente: agresión, humillación, afrenta. El Señor Jesucristo fue afrentado y se burlaron de él. Rechazo, violentado, ¿qué más? Contienda. No cuando me aplauden, pero al contrario, cuando me echan y me echan tierra y somos afrentados. Y dice, me voy a gozar cuando tengo debilidad, me voy a gozar en afrentas. ¿Quién se goza en afrentas? Nadie. Pero dice Pablo, ahora entiendo la razón de esa afrenta. Y dice, en necesidades. Cuando padecemos, y creo que todos una u otra ocasión padecemos alguna necesidad. ¿Cuántos hemos estado ahí, verdad? Que ni siquiera para las tortillas tenemos. Pero dice Dios, te estoy poniendo, ¿verdad? Ahí te estoy trayendo hacia la tierra un poquito para que te acerques a mí. En necesidades. Número 4, en persecuciones, que es algo que creo que no padecemos aquí. En angustias, creo que sí, cuando hay algún problema, alguna enfermedad. Dice 5 cosas: por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Soy fuerte. Pablo reconoce y dice, Jesús habló conmigo y me dio ánimo y me dijo, bástate mi gracia. ¿Sabes qué? La gracia de Jesús es muy importante y su gracia es suficiente. Y debemos de buscar más que de salir de debilidades, de afrentas, de persecuciones, de necesidades, de la última que fue, de angustias. Más que salir de todas esas cosas, decirle, Señor, dame de tu gracia a través de mi debilidad. Dame de tu gracia a través de esta afrenta que estoy pasando. Dame de tu gracia a través de esta necesidad que estoy pasando, porque quiero una pizza y nada más me alcanzó por una tortilla con sal y chilito, y qué sabrosa, amén. Dale gracias a Dios. Dile, Señor, dame de tu gracia durante la persecución. Dame de tu gracia durante la angustia. Dame de tu gracia cuando siento otra vez esta astilla ahí. A veces la astilla cuando no se mueve no duele, pero de repente te la pasas otra vez y dices, ¡ay! Ahí está esa astilla, me la quiero quitar y no sale. Sabes, Dios nos quiere mantenernos en humildad para buscarle a Él un poquito más, buscar de su gracia. Que Dios nos ayude más a ti y a mí a buscar de su gracia. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu gracia. Gracias porque cuando pasamos debilidad, angustia, persecución, que estamos en necesidad, tu gracia siempre estará ahí.